En esta tarde le damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar en este programa, esperando que esta meditación de la palabra llegue hasta su corazón, dándole también al mismo tiempo una cordial bienvenida a todas las hermanas que se han conectado. Que el Señor los bendiga. Es un saludo muy cariñoso de parte de la Iglesia de Cristo, Casa de mi Padre. En esta hora vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar, aleluya, para poder conectarnos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Padre bueno que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, nuevamente para abrir nuestra boca y confesar, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro consolador. Muchas gracias por la oportunidad, Señor, y por el privilegio que tú nos permites. En esta hora te pedimos, Señor, que seas tu Espíritu Santo el que guíe este programa, mi Dios. En el nombre de Jesús, tú eres el invitado, mi Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a iniciar este programa con la entonación de un himno para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor en esta tarde, porque la misericordia de Él es grande para nuestra vida. Quiero compartir unos versos de la palabra. Por favor, abra usted en el libro de Marcos capítulo 1, el verso 40, 41, 42 y 43. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: vino a él un leproso, rogándole, y arrodillado le dijo: si quieres puedes limpiarme. Movido a misericordia, extendió Jesús su mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. E instantáneamente la lepra desapareció. Ve inmediatamente a que te examine. El sacerdote le ordenó Jesús. Aleluya, gloria a Jesús. Este verso de la palabra quizá es muy conocido, pero nos da grandes enseñanzas para nuestra vida. Aquí dice que se acercó al Señor Jesús un hombre leproso. Lógicamente estaba él padeciendo de la enfermedad de la lepra. Y dice que la lepra era una enfermedad incurable, una enfermedad contagiosa, dice, que se manifestaba en cualquier parte del cuerpo. Se manifestaba, dice, por
por llagas en la piel y se profundizaban en la carne. Cuando esta persona, dice, empezaba a tener síntomas de esta enfermedad, ella tenía que visitar al sacerdote, quien la tenía que examinar. Y cuando él, dice, la examinaba, la ponía en aislamiento durante 7 días. En esos 7 días esta persona no podía comunicarse con nadie. A los 7 días era examinada nuevamente, dice. Si esta persona se daban cuenta de que las llagas no habían continuado, entonces la declaraban limpia. Pero si por lo contrario la enfermedad había avanzado, la declaraban leprosa, dice. Y cuando esta persona era declarada leprosa, lógicamente esta persona se sentía muy triste. Entonces ella la tristeza la manifestaba rasgándose su ropa y a veces rapándose, porque el sacerdote la declaraba impura, la declaraba inmunda. Y entonces esta persona tenía que cumplir ciertas leyes. Una de las leyes era que tenía que andar sola y tenía que vivir fuera del campamento. Eran leyes que tenían obligatoriamente que cumplir. Era triste para una persona porque se tenía que aislar de su familia y ya no podía estar viviendo en su casa. Si nosotros nos damos cuenta de esta pandemia que estamos viviendo, también es una enfermedad en donde cuando se declara una persona con este virus, la alejan. Ya no puede estar con su familia, ya no puede estar viviendo en su casa. Y se han dado el caso de que muchos de ellos han muerto sin tener mayor comunicación con sus familiares. Es triste. Pero dice que estos leprosos se sentían completamente tristes. ¿Por qué? Porque ya no podían estarse comunicando con su familia. Ahora, esto aplicado a nuestra vida. En primer lugar, la lepra tipifica el pecado. Y cuando nosotros no conocíamos a Cristo, cuando no lo habíamos reconocido como nuestro Salvador, nosotros éramos leprosos. Pero dice que Cristo Jesús llegó en el momento oportuno y Él murió por cada uno de nosotros para librarnos de una condenación eterna. Qué misericordia la de Dios para nosotros. Qué misericordia es la que ha tenido Dios para la humanidad. Dice que este leproso vino al Señor Jesús, pero él se puso, dice, de rodillas como señal de humildad. Era un hombre necesitado, era un hombre que anhelaba que su cuerpo fuera restaurado. En otras palabras, era un hombre que necesitaba un milagro en su vida. Y él sabía positivamente que solo el Señor Jesús podía sanarlo. Y dice que la gente que tenía esta enfermedad tenía que ir tocando una campanita para que sirviera de identificación. Cuando ellos querían pasar por determinado poblado o por donde había mucha gente, tocaban la campanita para decir que iba a pasar un leproso, porque se consideraban gentes inmundas, impuras. Mas sin embargo, este leproso, sabiendo que no podía acercarse a la gente, se acercó al Señor Jesús. Y para eso él tuvo que vencer muchos obstáculos, como por ejemplo la angustia, el miedo, la aflicción, porque él no quería ser descubierto, pero él necesitaba acercarse al Señor Jesús. Él ya no quería estar solo y ya no quería vivir fuera del campamento. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros también hemos vencido algunos obstáculos, hemos vencido
obras de la carne para podernos acercar al Señor Jesús. Cuando Él vino y tocó nuestro corazón y nosotros lo reconocimos como nuestro Salvador y como nuestro Señor, tuvimos que haber renunciado y vencido muchos obstáculos, como por ejemplo el orgullo, la soberbia, la vanidad, la autosuficiencia, la prepotencia. Porque cuando nosotros reconocimos que en nuestra vida tenía que haber un cambio y que solamente la sangre preciosa de Cristo podía limpiarnos de todo pecado. Pero ahora nosotros ya no estamos solos. Hoy está con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya no estamos viviendo fuera del campamento, porque hoy estamos viviendo dentro del redil del Señor, porque somos ovejas de su prado. Aleluya. El Señor Jesús dice que cuando vio la condición de este hombre, tuvo misericordia. Posiblemente ya esta enfermedad había destruido muchas partes de su cuerpo de este hombre, porque no era agradable ver a un leproso. Y precisamente eso es lo que el pecado hace con nosotros. Destruye nuestra alma y destruye nuestro cuerpo y nos aleja definitivamente de Dios. Aleluya. Pero debemos de saber que el Señor ama al pecador, pero no ama al pecado. El Señor dice que tuvo misericordia y le dijo a este leproso: quiero limpiarte. Y lo tocó, dice la palabra, e inmediatamente la lepra desapareció. Y le dijo: anda y muéstrate con el sacerdote. Solamente el Señor, el Cristo de la gloria, es el único que puede limpiarnos de todos nuestros pecados. Muchas veces nosotros hemos oído algunos comentarios de una persona cuando se refiere a otra persona que está viviendo constantemente en el pecado o que tiene alguna área o un vicio. Dice: esa persona no tiene remedio, esa persona ya no se compone. Naturalmente que nosotros como humanos nunca vamos a poder componer a esa persona. Pero déjeme decirle que si el Cristo de la gloria lo toca, ese cuerpo va a ser restaurado. ¿Por qué? Porque para Él nada es imposible, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y así será eternamente y para siempre. Y tenemos un ejemplo muy claro en la palabra acerca del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo dice que era un hombre tremendo, pero cuando el Cristo de la gloria lo tocó, hubo un cambio, y entonces él pudo decir lo que dice en primera de Timoteo 1:12. La palabra del Señor, mire lo que decía el apóstol Pablo: mil gracias doy a Cristo Jesús, nuestro Señor, por escogerme como uno de sus mensajeros y darme la fortaleza necesaria para serle fiel. Figúrate, antes me burlaba de su nombre, y no solo me burlaba, sino que perseguía encarnecidamente a sus seguidores y procuraba causarles el mayor daño posible. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque como entonces no conocía a Cristo, no sabía lo que hacía. Qué bondadoso fue conmigo el Señor al enseñarme a confiar en Él y al estar lleno del amor de Cristo Jesús. De cierto es, y cuánto anhelo que el mundo lo sepa, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo era el primero. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo pudiera usarme como ejemplo. Cuando el apóstol Pablo fue tocado por el Señor Jesucristo, su vida cambió, porque hasta le cambiaron el nombre. Podríamos decir que él era un asesino,
pero el Señor tuvo misericordia. Y misericordia quiere decir amor a lo miserable. Y Él tuvo misericordia de Pablo y lo cambió y lo restauró y lo usó como un verdadero instrumento para proclamar las buenas nuevas de salvación. Por eso el apóstol Pablo decía, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Pero cuando nosotros reconocemos el amor y la bondad de Dios que se ha manifestado a nuestra vida, no porque nosotros seamos buenos o porque merezcamos, sino únicamente por misericordia. Es la misericordia tan grande que Dios tiene para con nosotros, que ha permitido que su Hijo amado nos lave de nuestros pecados, que nos limpie y que nos dé una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Dice que la vida de este leproso cambió. ¿Y por qué cambió? Porque dejó de ser inmundo. La vida de nosotros también tiene que cambiar cuando realmente hemos creído en Cristo, el Cristo de la gloria. Cuando nosotros hemos reconocido que ya no podemos seguir siendo los mismos en nuestra vana manera de vivir. Porque hemos dejado de ser leprosos espirituales y hoy somos unas nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, tenemos que dejar de estar practicando las obras de la carne. Usted sabe que la lepra afectaba la carne y las obras de la carne, su palabra lo dice, son de la carne. Por lo tanto, nosotros ya no vivimos en la carne, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Amén. Porque si nosotros vamos a practicar las obras, vamos a tener que pagar consecuencias. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 19, usted ahí puede leer todas las obras de la carne que menciona la palabra, que es la fornicación, el adulterio, la mentira, la avaricia, la murmuración, los falsos testimonios, la idolatría, los celos, la contienda, el espiritismo. Ahí están todas las obras de la carne, las cuales nosotros no debemos ya de practicar, porque ya no tenemos que vivir en la carne, porque nosotros ya no somos leprosos. Aleluya. Tenemos también en la palabra un ejemplo muy precioso que lo encontramos en Lucas 4:27 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, solo Naamán el sirio. Aleluya. Qué misericordia la que tuvo Dios para con este varón, porque dice que fue sanado y fue limpiado de una enfermedad incurable. En ese tiempo no había medicina para esta enfermedad. Mas sin embargo dice que el Señor curó a este varón. Podríamos decir, entre muchos leprosos, dice, solo Naamán fue limpiado. Entre muchos pecadores, solo usted y yo hemos sido salvados por pura misericordia de Dios. Ahora déjeme contarle quién era Naamán. Naamán dice que era el jefe del ejército sirio. Era un hombre que tenía un alto rango. Era un hombre que había llevado al ejército a muchas batallas. Lo consideraban como un héroe, pero era un hombre leproso. Y era un hombre que era soberbio, que era iracundo, que era autosuficiente, que era orgulloso, que era vanidoso, pero era leproso. Y Dios tuvo misericordia de él. Y dice que usó a una muchacha que era criada de la casa de Naamán. Y esta muchacha le dijo a la esposa de Naamán:
si mi señor visitara al profeta Eliseo en Israel, sería sanado de su lepra. Y dice que Naamán dispuso ir a Israel y a visitar al profeta Eliseo. Él tuvo un montón de problemas para poder llegar a Eliseo. Usted puede leerlo en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, ahí está toda la historia de Naamán. Muchas veces nosotros no lo leemos por falta de tiempo, pero dice que Naamán llega hasta la casa donde vivía el profeta Eliseo y se para frente a la puerta, esperando que el profeta saliera y que le diera todos los honores que según él merecía. Pero lamentablemente no fue así. Dice que este profeta únicamente le dio un mensaje a su siervo que se llamaba Jesse y le dijo: anda y dile que vaya al Jordán y que se sumerja 7 veces y que va a ser sanado. Pero cuando este hombre, que era orgulloso, que había mucha soberbia en su corazón, escuchó el mensaje que llevaba este siervo, se molestó, se airó, dice la palabra, se enojó, porque él pensaba que este profeta le iba a hacer muchos honores, lo cual no fue así. Entonces él se enojó, dice, porque dijo: ¿cómo es posible que el profeta no haya salido, que no haya puesto sus manos sobre mí para que yo sanara, sino por lo contrario me envía al río Jordán a que yo vaya y que me sumerja 7 veces? Cuando el río Jordán, dijo él, es un río sucio. Jordán quiere decir humillación, quiere decir bajar, descender. Y si nosotros recordamos, nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán y él era un hombre limpio, que no tenía pecado alguno. Mas sin embargo, ¿cuál era la condición de este hombre? Era inmundo, era leproso, y él anhelaba irse a bañar a un río que estuviera limpio, porque él dijo: ¿acaso en mi tierra, acaso en Damasco, no hay 2 ríos limpios, como era el Habaná y el Farfar, que eran el nombre de los 2 ríos? Ahí, este río sucio. Era un hombre que según él era limpio, pero él mejor que nadie sabía que en su cuerpo se estaba pudriendo. Imagínese usted a este general del ejército que iba caminando, dirigiendo las batallas con un hermoso uniforme, pero cuando él se quitaba ese uniforme, quizá ahí se dejaban venir los pedazos de carne, porque él estaba cundido de lepra. Muchas veces esa es la condición que tiene el hombre, o que muchas veces nos sentimos que estamos limpios, pero no estamos limpios. Entonces, en la vida de este hombre se manifestaban 2 frutos, que eran la soberbia y la ira, dice, porque se enojó y se fue. Usted sabe que la soberbia, dice, que es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con el rechazo de sometimiento a Dios. Porque una persona que tiene soberbia jamás se va a sujetar a Dios, no se va a meter bajo la cobertura de Dios ni de los hombres, porque es todo lo contrario de la humildad. Usted sabe que la palabra dice que Dios mira de lejos a los soberbios, mas mira de cerca a los humildes, porque el Señor rechaza la soberbia. Dice que la soberbia es el móvil que llevó al pecado de desobediencia en el Edén. Porque Satanás, que en ese antes era llamado Lucifer, Luzbel, luz bella. Él fue criado, dice, en perfección. Pero dice la palabra que cuando él dejó
que la soberbia entrara a su corazón, él dijo, voy a subir a los cielos, voy a hacer mi trono y voy a ser semejante al Altísimo. Entró la soberbia en su corazón. Dios rechaza la soberbia. Y después Satanás llega al Edén y ahí aconseja a Eva a que desobedezca y que coma del fruto prohibido. Y le dijo, y el día que tú comas de este fruto, vas a ser igual a Dios. Nunca podemos ser nosotros igual a Dios. Nosotros únicamente somos criaturas de Dios y por misericordia Dios nos ha llamado, hoy nos ha limpiado porque ha enviado a la tierra a su Hijo amado Jesucristo para que venga a morir y que venga a salvarnos. Y hoy somos nosotros hijos del Dios viviente, por pura misericordia. Entonces, la soberbia dice que es rechazada por Dios. Pero no solo este hombre tenía soberbia, sino tenía ira, dice. ¿Y qué es la ira? Dice que es la manifestación de la naturaleza pecaminosa del hombre. La ira se convierte en cólera, dice. Cuando nosotros caemos a estar en este estado de cólera, nosotros ya no podemos tener dominio propio de nuestro cuerpo. Por eso muchas veces nosotros hemos oído decir que dice determinada persona, estaba yo encolerizado, por eso no me di cuenta ni de lo que hacía. La cólera no es bueno que nosotros la practiquemos. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago 1:19, dice que hay que, el verdadero cristiano, el buen cristiano, tiene que oír mucho, hablar poco y enojarse menos o airarse menos, dice. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros todo lo hacemos al revés. Oímos poquito, hablamos más de la cuenta e inmediatamente nos airamos. Hacemos todo lo contrario de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, estos dos frutos o estas dos obras de la carne se manifestaban en este hombre. Pero dice que cuando él se enoja, sus subalternos le dicen, Señor, ¿pero acaso lo que el profeta te dijo que hicieras es tan difícil? ¿Acaso si no te hubiera dicho que hicieras algo más difícil, no lo hubieras hecho con tal de sanar? Lo que te está diciendo es fácil. Vamos, le dijo, vamos al río Jordán. Y yo creo de que ahí estaban los subalternos contando cuando Naamán se sumergía al río para motivarlo. Y dice la palabra que él se sumergió 7 veces, porque el 7 es número de perfección. Y cuando contaron la 7ª sumergida que dio este hombre, se operó en él un milagro, operándose un milagro físico y un milagro espiritual. Porque dice, el físico, ¿cuál era el milagro físico que se operó en este hombre? Que cuando él se dio cuenta, su piel era como la piel de un bebé. La lepra había desaparecido, porque el que inicia la obra en nosotros la perfecciona. Amén, gloria a Dios. Dios nunca hace las cosas a medias, sino siempre es perfecto. Y se operó un milagro espiritual en la vida de este hombre, porque entonces él pudo declarar y decir, ahora me doy cuenta que el Dios de Israel, que el Dios que este profeta anuncia, es mejor a los dioses paganos que yo he servido. Y dice que Naamán regresó a la casa del profeta, pero allá había dejado la soberbia, ya había dejado la ira. Ahora vino, dice, humildemente para ofrecerle lo que este profeta deseaba,
porque cuando él, dice, salió de Siria, traía, dice, 1000 kilos de plata, de oro, perdón, traía 300 kilos de plata y traía suficiente ropa. Y Naamán le colocó todas estas riquezas al profeta y le dijo, toma lo que tú quieras, porque estaba él tan agradecido. Mas este profeta dice que no quiso aceptar nada. Pero al lado de este profeta estaba el siervo, estaba Giezi, que estaba escuchando y estaba viendo todo lo que estaba aconteciendo. Y él dijo, ¿cómo es posible que mi señor no quiera aceptar nada de todos los regalos que Naamán le quiere ofrecer? Yo no voy a desaprovechar esta oportunidad. Cuando él se vaya con su caravana, yo lo voy a seguir, pensó Giezi. Y así lo hizo. Salió Naamán, y cuando él vio que Naamán salió, se fue. Cuando Naamán se dio cuenta que alguien iba detrás de ellos, paró la caravana y se dio cuenta que era Giezi y le preguntó qué necesitaba. Y este varón le dijo, yo vengo en nombre de mi señor, porque nos han llegado 2 visitantes, 2 jóvenes. Por lo tanto, le manda a pedir 36 kilos de plata y 2 mudadas de vestidos. Necesita él 2 mudadas de vestidos. Y dice que Naamán inmediatamente le dio 76 kilos de plata y las 2 mudadas. Y se vino Giezi, y antes de entrar a la casa fue a esconder lo que él había pedido. Inmediatamente entró a la casa y se colocó frente al profeta Eliseo. Y Eliseo se le quedó viendo y le dijo, Giezi, ¿dónde estabas? Y él le dijo, yo no me he movido de aquí, aquí he estado. Y él le dijo, ¿por qué has dejado que la mentira, que la avaricia entre en tu corazón? Sabemos nosotros, amadas hermanas, que la avaricia dice que es el amor desordenado o exagerado de las riquezas. Es el vicio que puede tener un hombre o que puede tener una mujer, haciéndose esclava del dinero. Pero usted debe saber que con dinero usted no va a comprar gozo, usted no va a comprar felicidad, usted no va a comprar tranquilidad, mucho menos va a comprar la salvación. Esa salvación que a través del sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario se la ha dado, y usted no ha pagado absolutamente nada, porque el pago completo lo pagó Él en la cruz. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios, dice, mucho cuidado, no andes deseando desmedidamente lo que no se tiene. La vida no depende, dice, de la abundancia de bienes. Debemos de conformarnos con lo que el Señor nos ha dado. El apóstol Pablo decía, yo he aprendido a vivir en abundancia como he aprendido a vivir en escasez. Entonces la avaricia es otra obra que muchas veces viene a afectar nuestra vida espiritual. Pero también este varón, Giezi, había mentido. Y dice que en la palabra de Dios la mentira es prohibida. Porque el que practica la mentira, dice, Dios lo castiga. No quedará sin castigo. Aquí no hay mentiras pequeñitas o mentiras blancas. Todo es mentira. Y debemos de saber que el origen de la mentira viene de Satanás. Porque su naturaleza de Satanás es la mentira.
él presentó, dice, una falsa imagen de Dios a Eva. Y eso empujó a ser la primera pareja de la muerte espiritual. Entonces dice, porque la palabra del Señor dice que realmente el convertido a Cristo se apartará de su antigua forma de vivir y andará en novedad de vida. En nuestra vida tenemos que desechar la mentira y hablar siempre la verdad. El profeta le dice a Eliseo, por cuanto has permitido que entre la mentira, que entre la avaricia en tu corazón, la lepra que dejó Naamán, esa lepra va a ser levantada y va a caer sobre ti. Y vas a ser leproso siempre, y no solo tú, tus hijos y tus descendientes. Y dice la palabra que en ese momento Giezi apareció completamente blanco de la lepra. Nosotros tenemos, hermanos, ese privilegio maravilloso de tener la palabra, la palabra es el manual de vida, porque la palabra nos capacita, la palabra nos enseña, la palabra nos instruye, la palabra nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo malo que nosotros tenemos que desechar. Tenemos muchos, a veces nosotros, aún siendo cristianos, practicamos muchas obras de la carne. Otra obra es la murmuración. Todavía nos gusta estar murmurando. Dice que Moisés tenía 2 hermanos, que eran Aarón y Miriam, o María. Y ella empezó a murmurar en contra de la esposa de Moisés, porque era cusita o porque era negrita. Y Dios la castigó poniéndola leprosa por estar murmurando. Hermanos, si esto se llegara a cumplir o se hiciera realidad en el tiempo que estamos viviendo, todos los hospitales estarían llenos de leprosos, las congregaciones estarían llenos de leprosos. Como dice que ahorita esta pandemia ya colapsaron los hospitales porque no hay dónde colocar a tanto enfermo, que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos. Pero nosotros caeríamos también a que se llenarían los hospitales porque todos seríamos leprosos por estar murmurando. Qué fácil, hermanos y hermanas, es a veces levantar falsos testimonios cuando nosotros estamos destruyendo la reputación de una víctima, cuando estamos levantando falsos testimonios, cuando estamos llevando chismes. Hermanos, dice la palabra que apetitosos bocadillos son los chismes que se comen con delicia. Todas estas obras de la carne tienen que ser desechadas, hermanos, porque el Señor ya nos dio un manual para que nosotros podamos aprender para desechar lo malo. Recordemos que ya no somos leprosos espirituales, que el Señor nos ha dado una nueva vida y una forma correcta para vivir. Yo me pongo a pensar, ¿qué dirá nuestro Señor Jesucristo? Que nos ha dado autoridad para que nosotros podamos dominar la lengua. Siendo un miembro tan pequeño, a veces no lo podemos hacer, pero Él nos ha dado la autoridad para hacerlo. La palabra dice que si nosotros dominamos la lengua, vamos a dominar cualquier parte de nuestro cuerpo. Recordemos que el Señor Jesucristo hizo ya una obra perfecta en nosotros. Y si la hizo, no es porque lo merezcamos,
sino que únicamente por misericordia, por esa misericordia tan grande que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Pero ahora en nosotros, amadas hermanas y personas que me están escuchando en esta tarde, tiene que haber gratitud en nuestro corazón. Si en nuestro corazón no hay gratitud, hermano, usted no va a ver cambio, usted no va a hacer un cambio en su vida, va a continuar con su misma forma. Pero cuando en nuestro corazón hay gratitud por todo lo que el Señor ha hecho y lo que va a hacer todavía por nosotros, entonces en nuestro corazón siempre tiene que haber gratitud. No seamos nosotros, hermanos, como aquellos 10 leprosos que se acercaron al Señor y los 10 leprosos le gritaron y le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor tuvo misericordia de los 10 y le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y cuando ellos dieron la vuelta y empezaron a caminar para mostrarse al sacerdote, se empezó a operar el milagro en el cuerpo de estos leprosos. Quizá uno, déjeme pensar, ya no tenía un ojo, otro ya no tenía pelo, otro ya no tenía una mano, porque la lepra afectaba cualquier parte del cuerpo. Pero cuando el Señor hizo la obra y le dijo: van a ser sanados, se operó el milagro en ellos. Y ellos mismos empezaron a darse cuenta que las partes de su cuerpo que estaban afectadas empezaron a ser restauradas. Y se mostraron al sacerdote. Y el sacerdote a los 10 los declaró sanos para la gloria del Señor. Pero de ahí, dice, salieron 9 para el mundo. Y solo uno regresó para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y cuando en nuestro corazón, hermano, hay ingratitud, eso se llama lepra. Esos 9 leprosos habían sido sanados físicamente, pero espiritualmente siguieron siendo leprosos. Pero ¿sabe cuál es lo más precioso? Ellos se fueron a mostrar al sacerdote. Este leproso de este ejemplo se fue a mostrar al sacerdote. Pero a nosotros no nos han dicho que vayamos y que nos mostremos al sacerdote. Porque el verdadero sacerdote hoy está delante de nuestra presencia, controlando nuestra vida. Hoy estamos frente al verdadero sacerdote del orden de Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que el Señor atentamente nos observa y minuciosamente se da cuenta de todo lo que nosotros hagamos. El amor del Señor es grande, hermano, porque dice Él que Él nos limpiará, nos aceptará, nos llevará al cielo, nos purificará si nosotros creemos en Cristo Jesús y si dejamos que el Cristo de la gloria limpie nuestros pecados, y que todos nos podemos acercar de la misma forma en la fe en Jesucristo, no importando lo que somos ni lo que hemos hecho. Mire qué misericordia, eso se llama misericordia. Por eso en esta tarde espero que esta reflexión lo haga analizar, hermano, que realmente en nuestro corazón haya gratitud. Por eso yo quiero ser, y espero que usted también quiera ser ese leproso que regresó alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar en esta tarde, aleluya, para darle las gracias a nuestro buen Dios. Padre bueno que estás en los cielos, gracias.
Gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso, porque tu misericordia siempre ha sido derramada sobre nuestra vida. Te agradecemos, Padre del cielo, porque siempre te has manifestado a nuestra vida. Esperamos de todo corazón, Señor, que tu palabra haya llegado hasta aquellos corazones que aún no te conocen, Señor, y que tú puedas hacer ese cambio, esa restauración en la vida de cada persona, Dios. Gracias, Padre del cielo, porque tú eres bueno, Señor. Aleluya, gloria.